Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas, a la proclamación y meditación del Evangelio de hoy, miércoles 20 de julio, miércoles también de la 16ª semana de este tiempo ordinario. El Evangelio de hoy está tomado de Mateo 13, del 1 al 9. Iniciamos el capítulo 13, iniciamos el discurso parabólico, así lo llama la Biblia de Jerusalén, porque Mateo, a comparación de Marcos, agrega 5 parábolas más. Tienen en común Mateo y Marcos 2 parábolas. Y Mateo agrega otras 5 y así son 7 parábolas que están dentro de este discurso parabólico. ¿Qué son las parábolas? Lo dice la Biblia de Jerusalén, se los quería leer antes de proclamar el Evangelio para tenerlo claro. ¿Qué son? Pues son historias simples, son metáforas que nos ayudan. Lo dirá el Señor, quien tenga oídos, que escuche. Dice la Biblia de Jerusalén, son relatos cuya composición y vocabulario remiten a la propia vida de Jesús. En este sentido pueden ser calificados de alegorizantes. O sea que nos ayudan, nos llaman a la conversión, nos hacen ver en qué situación nos encontramos dentro de la parábola. ¿Dónde estamos nosotros y qué es lo que nos quiere decir el Señor? Entonces, digo y repito, Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículos del 1 al 9. Desde ya les quiero invitar para que nos dejen un like, para que se suscriban y también activen la campanita para las notificaciones, para los avisos, para las alertas, cuando nosotros publicamos contenido, cuando publicamos el Evangelio del día, cuando publicamos las catequesis de Fidei Depositum, o también las oraciones del Papa, etc. Bien, queridos hermanos, entonces pongámonos en la presencia del Señor para escuchar su palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Aquel día salió Jesús de casa y se sentó a orillas del mar. Se reunió tanta gente junto a él que hubo de subir a sentarse en una barca, mientras toda la gente se quedaba en la ribera. Y les habló muchas cosas en parábolas. Decía, salió un sembrador a sembrar, pero al sembrar unas semillas cayeron a lo largo del camino, y vinieron las aves y se las comieron. Otras cayeron en pedregal, donde no tenían mucha tierra, y brotaron enseguida por no tener hondura de tierra. Pero en cuanto salió el sol, se agostaron, y por no tener raíz, se secaron. Otras cayeron entre abrojos, pero crecieron los abrojos y las sofocaron. Otras cayeron en tierra buena, y dieron fruto, una 100, otra 60 y otra 30. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bienvenidos entonces al comentario del Evangelio. Les quiero invitar para quedarse hasta el final del video. Les voy a hacer una pregunta. Bueno, se las puedo hacer ahora también, antes de hacer el comentario. ¿De qué país nos escribes? ¿De qué país nos están viendo? Déjenlo aquí abajo en los comentarios para saber, porque es interesante que esta misión es universal. Por lo tanto, la catolicidad se expresa en esto. De hecho, católico significa universal. Entonces, queríamos saber de qué países nos están viendo. Déjenlo aquí abajo en los comentarios. Muy bien, entonces, el comentario de hoy es a esta primera parte del discurso parabólico. Específicamente será la parábola del sembrador. Pero hay toda una introducción, según la Biblia de Jerusalén. Hay todo un contexto. Y esto es maravilloso, ver el contexto en el cual el Señor dice estas parábolas. Primero, dice el Evangelio, salió Jesús de casa y se sentó a orillas del mar. Esta figura nosotros tenemos que imaginarla, nos ayuda a ver el cuadro. Sale de casa, los padres de la iglesia
interpretan este salir de casa con el misterio de la encarnación. Jesús deja la comunión trinitaria para entrar en la historia, para entrar en la historia, de lo eterno a lo concreto. Entra, se hace hombre. Por lo tanto, aquí dice, salió Jesús de su casa. Esto son los misterios, ¿no?, que muchas veces los evangelistas nos dejan y no nos damos cuenta. Quiere subrayar una cosa, Mateo. Y se sentó a orillas del mar. Sí, nos imaginamos el cuadro, pero Jesús se sienta a la orilla del mar. El mar sabemos que es un símbolo que ayuda siempre, que nos mete en un contexto, que nos hace pensar en la Escritura, nos hace pensar en el Éxodo. Jesús a la orilla del mar. ¿Qué va a hacer Jesús? Pues va a ayudar a través del discurso parabólico, y a través de toda la Escritura nos quiere introducir en este Éxodo, en este nuevo Éxodo. Jesús está a la orilla del mar y dice que se reunió tanta gente junto a él que tuvo que subirse a una barca. Interesante, ¿no? Porque, ¿qué quiere decir esto? Que el Señor es un pescador de hombres, a lo que invita a los discípulos a ser pescadores de hombres junto a Él, como Él. Y entonces el Señor sube en la barca, donde suben los pescadores, y tiene toda esta muchedumbre delante. Y en esta muchedumbre estamos todos nosotros, sin excepción. El Señor, a partir de este momento, va a iniciar el nuevo Éxodo. Quiere iniciar un nuevo Éxodo, nos quiere hacer pasar por entre medio de las aguas, nos quiere hacer caminar sobre las aguas, nos quiere salvar como el arca de Noé. Quiere hacer una nueva alianza, el arca de la nueva alianza. Esto es maravilloso. Sabemos que la barca también es figura de la iglesia. Desde aquí el Señor nos va a llamar a conversión, va a hablar de estas parábolas, nos va a invitar a abrir el oído, nos va a decir el que tenga oídos que oiga cada vez que pronuncie una parábola. Y entonces, esto es una cosa que tenemos que tener en cuenta antes de iniciar la primera parábola. ¿Y por qué el Señor nos habla en parábolas? Porque habla sin distinción, nos quiere hablar a todos, a todos. Por eso están estas tierras, los diferentes digamos, tierras que acogen la semilla. Así habla de la primera parábola. Dice, salió un sembrador a sembrar. Primero tenemos que tener presente de qué estamos hablando. Un sembrador, piensen ustedes, un sembrador, el campo, para sembrarlo es necesario trabajarlo, es necesario el arado, es necesario los surcos, es necesario la semilla, etc. Pensando en la siega, o sea, se hace todo un proyecto pensando en recoger los frutos. Entonces, ¿qué es lo que quiere el Señor con nosotros? Nos quiere decir, ojo, yo no hago ninguna distinción. No sé si ustedes han visto cómo se siembra, ¿no? Se tira la semilla, sin importar dónde caiga, porque el Señor quiere la salvación para todos. El punto es qué tipo de tierra somos nosotros. Y eso es allí donde cobra sentido esta parábola. Sabemos que luego en el Evangelio el Señor va a explicarle a los discípulos, más adelante, en el versículo 18, va a explicar qué sentido tiene esta parábola. Pero hoy tenemos que decir algo, ¿no? El Señor también nos perdona y nos ama. Entonces, vamos a anticipar un poquito, digamos, entre comillas, la homilía que hará el Señor después sobre la explicación de la parábola del sembrador. Cosas maravillosas. La semilla y el sembrador son una misma cosa. El sembrador es Dios, la semilla es Cristo. Él es el sembrador, Él es la palabra encarnada. Ese es el sentido. El sembrador y la semilla. Él es esta semilla que sin distinción viene bajo la voluntad de Dios, sembrada en toda la humanidad. A toda la humanidad, sin distinción. Entonces dice, pero al sembrar unas semillas cayeron a lo largo del camino y vinieron las aves y se las comieron. Sabemos que por ejemplo, nosotros escuchamos la palabra pero no nos llega nada. O sea, inmediatamente estamos ahí a pensar a no sé qué cosa, con la loca de la casa, la mente que vuela, como decía Santa Teresa, la loca de la casa,
y allí, y nos perdemos la palabra. O sea, ni siquiera la escuchamos. Vienen inmediatamente las aves y se las llevan. Y se las comen. Luego otras cayeron en el pedregal, es decir, entre las piedras. Estos son los que son entusiastas, lo veremos después. Tienen entusiasmo, pero luego no pasa nada. Quedamos siempre en la superficialidad. Tirar una semilla en la roca, sí, recibe el agua, pero inmediatamente se seca. Es una falsa ilusión. Es una falsa ilusión. Entonces, luego vemos que cae, dice, salió el sol y se acostaron y por no tener raíz se secaron. Esta es la superficialidad. No tener raíz, no profundizar las cosas. Eso, el superficial. Otras cayeron entre abrojos, es decir, entre hierba mala, entre las zarzas, entre los abrojos. Dice, pero crecieron los abrojos y las sofocaron. Todos aquellos que dejándose arrastrar por los demás, por los afanes, por los intereses de este mundo, no permiten que Cristo crezca en su vida. Son los que se avergüenzan, son los que, sí, pero el lugar me determina, mi familia me determina, yo no puedo tener fe porque toda mi familia es así. Las hierbas malas lo sofocan. O sea, los abrojos, la zarza. Interesante en el libro de los jueces como la zarza, hay un problema ahí con, que yo lo tenía aquí, de Jotán, cuando viene hecho Abimelech, rey. Entonces dice, habéis elegido a un rey que no sirve para nada, habéis elegido un rey contra la voluntad de Dios. Y, digamos, habla del rey como la zarza, como el abrojo. ¿Por qué? Porque todos los árboles dan muchos frutos, los olivos, la viña, ¿no? Las parras, los higos, etc. Pero eligen al final una zarza, un abrojo. Esto es también lo que sofoca la palabra del Señor, lo que sofoca a Cristo en nosotros. Tenemos que estar muy atentos. Y luego está la tierra buena. ¿Qué significa esta tierra buena? Pues es la Virgen María, ¿no? Tenemos como ejemplo la Virgen María. Hágase en mí según tu palabra. O sea, que se realice en mí el proyecto que tú tienes sobre esa semilla que quieres sembrar en mí. Entonces pidámosle hoy día al Señor de que nosotros seamos tierra buena. El Señor siempre sacará frutos. Por eso dirá 100, otros 60, otros 30. ¿Por qué? Porque no todos estamos llamados a dar 100. No todos. El Señor nos conoce. El Señor nos invita a acogerle y a dar frutos. Frutos en Él. En Él. No por nuestras fuerzas. Entonces, pidámosle al Señor esta gracia de acoger la palabra del Señor y que en ella, que sea fecunda en nosotros. Que no sea más importante la tierra, sino la semilla. Y todo lo que ella conlleva. Todas las propiedades y las potencialidades que tiene esta semilla. Que es la vida eterna. La vida eterna, la santidad y la felicidad de todos nosotros. Que el Señor les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No olviden de suscribirse a nuestro canal, repito, déjennos un like, suscríbanse y activen la campanita para las notificaciones. Dejen aquí abajo sus oraciones en los comentarios. No se olviden de responder la pregunta, ¿de qué país nos escribes? También les invito a todos a compartir esto en sus redes sociales, en los contactos, por WhatsApp, etcétera, etcétera. Eres tú también que estás llamado a evangelizar y por eso también te agradezco y rezo por ti. ¿Qué más les tengo que decir? Les dejo aquí entonces el último capítulo de Fidei Depositum, Depósito de la Fe, donde hemos hablado sobre la quinta petición, ¿no? La cuarta petición del Padre Nuestro. Es la quinta catequesis sobre la cuarta petición. Danos hoy el pan de cada día. Danos hoy nuestro pan de cada día. Un fuerte abrazo para todos, que tengan un feliz día miércoles.